Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un gusto estar con ustedes. Espero que estén muy bien. Vamos a retomar la historia argentina. Vamos despacio, tratando de entender los procesos. El último tuvo muchas visualizaciones, muchos comentarios. El proyecto monárquico de una monarquía incaica con eventual capital en la ciudad de Cusco, presentado por Manuel Belgrano a los congresales que declararon la independencia, 9 de julio de 1816, San Miguel de Tucumán, la casa histórica, y declararon la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Importante lo del proyecto belgraniano. Y ahora seguimos, porque acá aparecen nubarrones. Ese proyecto fue aprobado por el Congreso, se va a ir diluyendo de a poco. Vamos a retomar eso. Hago mención ahora, pero lo profundizamos más adelante. El Congreso va a designar como director supremo a Martín de Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón. Personaje poco estudiado, yo el primero, que me declaro ignorante con relación. Va a ser director 3 años, ¿no? Vamos a retomar, porque va a ser importante el vínculo con San Martín, una reunión previa de ambos, Pueyrredón y San Martín, en la ciudad de Córdoba. Hay un compromiso de cómo encauzar la situación, pero Pueyrredón, una vez instalado en Buenos Aires, toma otro rumbo. En fin, ya nos vamos a abocar a Pueyrredón. Pero antes, o concomitante, ese cuadro, miro así porque ese cuadro no está elegido al azar. Ténganme paciencia. Ya vamos a explicar. Ese cuadro está en una pinacoteca, la Pinacoteca del Estado de San Pablo, en Brasil. Ya vamos a ver, porque Brasil en esto tiene una visión estratégica envidiable en algunos aspectos. Hoy vamos a ver el momento en el que el directorio, no necesariamente con Pueyrredón, con el antecesor en el cargo, Balcarce, pero también con Pueyrredón, va a negociar con el Imperio de Brasil. En realidad todavía es Portugal, todavía Brasil no se ha independizado. Va a negociar la invasión portuguesa a la banda oriental. Todo a fin de librarse de la amenaza interna que suponía el liderazgo de José Gervasio Artigas, ¿no? Entonces vamos a ver esta negociación, vamos a citar a José María Rosa, vamos a citar a un autor que hasta ahora no he citado, que es René Orsi, que tiene un muy lindo libro. Y 2 personajes, uno porteño, Manuel José García, ministro plenipotenciario, fue canciller o plenipotenciario durante el gobierno breve, corto, de Carlos María de Alvear. Lo va a seguir siendo ahora, va a ser plenipotenciario ante la corte portuguesa y va a estar básicamente con cuanto gobierno hubo, lo cual demuestra un poco que era un personaje central, sostenido y no sometido a las vicisitudes políticas internas de la Argentina. Manuel José García tiene acá en Rosario un pasaje que honra su memoria. Y Nicolás de Herrera, un político uruguayo, montevideano. Ambos van a ser protagonistas de esta entrega al Portugal de la banda oriental. Cuando decimos la banda oriental, quiero hacer una aclaración. Tenemos muchos seguidores uruguayos. Vamos a tratar de poner un mapa. Lo que se jugaba no era, territorialmente hablando, el actual territorio de la República Oriental del Uruguay. Era mucho más amplio territorialmente hablando de lo que estamos mencionando acá. La banda oriental era más grande de lo que hoy es el Uruguay como Estado independiente, y aparte incluía esta cuestión con el Brasil, lo que llamamos las Misiones orientales. Nosotros estamos acostumbrados, los argentinos, a nuestra provincia de Misiones, que quedó como encajonada, como reducida, como achicada por el avance portugués. Pero eso, hace 2 siglos, era mucho más grande y se adentraba, había sido jurisdicción del virreinato y pertenecido a España durante siglos, ¿no? Se adentraba en lo que hoy serían territorios del sur de Brasil, ¿no? Entonces, va a haber una cuestión muy propia de los portugueses que desde
tiempos coloniales consideraron que su límite sur era el Río de la Plata. El límite sur de las posesiones portuguesas, ellos creían que debía ser el Río de la Plata. Y por eso esta cuestión siempre fue tan disputada, ¿no? Claro, el Imperio Español trató siempre de defender sus posesiones, pero ahora, ya como hay dos modelos de país enfrentados, uno con mirada portuaria, esta es una idea que ya me la han escuchado, ¿no? Cuyo prohombre fue Carlos María de Alvear en un primer momento y luego será Bernardino Rivadavia, y un proyecto de país que va a defender y priorizar la defensa de la extensión territorial, que en este caso puntual va a estar liderado por José Gervasio Artigas. José María Rosa lo traigo a colación, primero porque valoro mucho, es un autor que hemos sugerido muchas veces, y segundo porque acá sintetiza muy bien la cuestión. Esto dura años, ¿no? Pero va a haber una invasión portuguesa. Los portugueses van a tomar Montevideo el 20 de enero de 1817, ¿sí? Vamos un poquito a la cuestión previa, los meses previos. Invasión de la banda oriental. Los pueblos libres ante dos frentes de guerra. Ante dos frentes de guerra. Uno contra el Directorio, que ya existía, y ahora otro contra Portugal. Causas visibles de la invasión portuguesa a la banda oriental. Y después vamos a, bajo otro título, José María Rosa dice la causa secreta de la invasión. Causas visibles. Misiones se había incorporado como pueblo libre, esta Misiones más extensa que les mencionaba, a la Liga Federal, que reconocía a Artigas como protector. Vamos a tratar de poner un mapa de lo que era la Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Para que tomemos dimensión. La gobernaba Misiones Andrés Guaycurarí, un indio guaraní, capitán de blandengues de raza indígena, dice Rosa, más conocido por Andrés Artigas o Andresito. Nuestros amigos misioneros lo reconocen perfectamente bien, quizás los correntinos también. Andresito, valiente y caballeroso, había nacido en San Francisco de Borja, que desde la ocupación lusitana era llamado São Borja. Educado en la resistencia a la ocupación portuguesa de las Misiones Orientales, Andresito se había plegado a Artigas en 1811. El viejo caudillo lo había apadrinado y le dio su apellido. Los portugueses habían ocupado en 1801, a raíz de la guerra llamada de las Naranjas, que hemos visto con anterioridad, dice Rosa, los 7 pueblos misioneros al oriente del Uruguay, al este del Uruguay, retenidos sin derecho desde esa fecha. Claro, expliquemos aparte, ¿no? El Portugal, ante la invasión napoleónica, la corte portuguesa, la familia real, la nobleza, la burocracia imperial, era un imperio, ¿no? Portugal, opta por dejar Portugal, deja Lisboa, para escapar de la invasión napoleónica y se instala en Río de Janeiro. Esto va a ocurrir en 1808. De modo tal de que Portugal no era un país distante del otro lado del Atlántico, Portugal era en ese entonces vecino del Río de la Plata. Eso preserva la monarquía portuguesa. Esto lo analizamos en un Mates con Historia que creo que titulamos Argentina, Brasil, mellizos pero no gemelos. Mellizos pero no gemelos, ¿no? Para hablar de las coincidencias y las distinciones en el origen de ambas naciones, ¿no? Y Portugal está al acecho para concretar su viejo sueño, aprovechando la desintegración del Imperio Español, y la anarquía que sucederá en el Virreinato del Río de la Plata a partir de 1810. Entonces hay que entender un poco que Portugal mira con ojos de cierta avidez expansionista. Esto no los hace ni malos, ni a ellos, ni a nuestros vecinos brasileños. Quiero aclarar esto. Los hace actuar como cualquier país sensato, con una dirigencia política patriótica, actúa. Bien.
Las preocupaciones del virrey de Buenos Aires, las invasiones inglesas y los movidos años corridos después de 1806 habían impedido su recuperación de las misiones orientales. Por lo tanto, la gobernación de Andresito se extendía solamente a las misiones occidentales, la actual provincia o el actual territorio misionero argentino. Pero el gobernador quería reconquistar para los misioneros la tierra donde había nacido. Sus agentes, entre ellos el capitán Curaeté, recorrían los 7 pueblos preparando una insurrección y esperaba que el ejército de Artigas lo ayudase. El protector quería hacerlo. El 13 de marzo de 1815 escribía a su ahijado su propósito de, cita, de libertar los 7 pueblos de esta banda del tiránico dominio del portugués bajo el cual han estado 15 años los infelices indios gimiendo la dura esclavitud. Fin de la cita. Y que a ese efecto había puesto su ejército delante del portugués, pero le recomendaba calma. Le recomendaba calma Artigas a su ahijado Andresito. Causa secreta de la invasión, dice José María Rosa. Pero no eran los propósitos de recuperar las misiones orientales, exteriorizados por Andresito y frenados por Artigas, la causa eficiente de la invasión a la banda oriental que resolvería Juan VI, el príncipe regente y luego rey de Portugal, en 1816. A ver qué dice entonces José María Rosa, cuál podría haber sido la causa eficiente, como decimos los abogados, ¿no? La vecindad de Artigas, esto es muy importante. La vecindad de Artigas era un peligro para el rey de Portugal, que en 1815 había elevado a reino su posesión de Brasil y se titulaba Rey de Portugal, Brasil y Algarbes. Ese era el nuevo título. A partir de 1815, derrotado a Napoleón, ahora es Rey de Portugal, Brasil y Algarbes. Y el título protocolar, así como los reyes españoles ostentaban todavía el título de Su Majestad Católica, en los documentos históricos se ve la referencia al rey de Portugal como SMF, Su Majestad Fidelísima. Eran títulos honoríficos, ¿no?, de la época de la cristiandad ya de alguna manera superada o desaparecida para esta época. Pues las ideas democráticas, federalistas y de independencia absoluta de Europa, que constituía la bandera del artiguismo, se habían difundido en la provincia brasileña de San Pedro del Río Grande, generalmente conocido como Río Grande do Sul, la provincia más sureña, ¿no?, de Brasil. Y fíjense qué interesante esta observación más sociológica que histórica. Los riograndenses, sobre todo los de la campaña, tenían mucho en común con los pobladores rurales de origen español del Plata. Eran gaullos, aún hoy se utiliza este término, para los habitantes de los 3 estados sureños, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, gaullos, gauchos. Tan de a caballo como los gauchos de las Cuchillas Orientales o de la Pampa del Sur, usaban el lazo con igual destreza, bebían mate, y se expresaban en un portugués de acento sudista con giros de lenguaje curiosamente semejantes. Las estancias riograndenses, trabajadas por peones libres, eran diferentes de las facendas del norte explotadas por mano servil. No había esclavitud en el sur de Brasil. Aquellas pastoreaban ganado, estas plantaban y elaboraban azúcar y algodón, todavía no se había empezado con el café. El estanciero gaullo era un tipo distinto al facendeiro de Bahía o Pernambuco. Río Grande resultó un terreno proclive a las ideas democráticas, republicanas y tesoneramente separatistas. Había que impedir la propagación del artiguismo por las mal delineadas fronteras. Claro, la frontera en esa época eran ideales, pero no existían en la práctica, ¿no?
y realizar el viejo sueño portugués de llevar los límites hasta el Plata, que pareció reanudarse en 1811 con la invasión de Sousa. Para eso, Juan VI contaba con el apoyo de la minoría culta de Montevideo para la invasión. Contaba con el apoyo de la minoría culta de Montevideo, opositor a Artigas, este personaje que yo mencioné, y vamos a volver sobre él, Nicolás de Herrera, por ejemplo, y sobre todo de la minoría gobernante porteña, que deseaba deshacerse del caudillo, del federalismo y de la intromisión plebeya. Los dos modelos antagónicos, presentes en la revolución, que saca a flote esas diferencias que ya estaban latentes en la sociedad y que venimos analizando desde 1810 en adelante, ¿no? El grito de Asensio, la presencia popular del otro lado del río, la banda oriental, la revolución de los orilleros, 5 y 6 de abril de 1811, Plaza Mayor en Buenos Aires, y este antagonismo, ¿no? Lo vimos específicamente en uno reciente, el puerto versus las provincias. La invasión portuguesa, junio de 1816. Esta va a ser, dicho sea de paso, el Congreso está en Tucumán y esta invasión va a ser de alguna manera, yo diría que fue una excusa que le va a venir muy bien a Martín de Pueyrredón para promover no solo su traslado, como director supremo, digo, a la ciudad de Buenos Aires, para seguir más de cerca esta situación, sino que también los que se van a trasladar van a ser los congresales. El Congreso, surgido en Tucumán, se traslada en 1817 a Buenos Aires. O sea que lo de un Congreso reunido en el interior profundo argentino, Tucumán, fue una anomalía, la excepción a la regla, ¿no? Después téngame paciencia, vamos a explicar qué significa ese cuadro, ¿no? Apenas establecido el reino de Portugal, Brasil y Algarbes, y declarada Río de Janeiro su capital, empezaron los preparativos para la ocupación portuguesa de la banda oriental, detenida en 1812 desde el retiro de Sousa. El hecho trascendió a Artigas, informado por la carta confidencial del 20 de diciembre de uno de sus agentes en la corte lusitana. Artigas era un hombre informado, dicho sea de paso, ¿no? Esta idea de un caudillo popular como alguien, este prejuicio, ¿no? Que de alguna manera con Sarmiento y su Facundo, Civilización o Barbarie, quedó implantado incluso en el sistema escolar argentino. El caudillo salvaje, iletrado, rudo, cruel, líder de una banda de forajidos, poco menos, ¿no? Los hechos desmienten esta caricatura, ¿no? Hecha por los que se autopercibían la gente bien pensante y culta del momento, ¿no? En dicha carta, que obra en el Museo Mitre, se advertía al caudillo que los hombres de Buenos Aires estaban de acuerdo con la ocupación de la banda oriental. Era, desgraciadamente, cierto. Manuel José García, agente argentino en Río de Janeiro, alentaba la invasión. Está lleno de cartas de García, ¿eh? Está hasta las manos, diríamos, de modo coloquial. No hay manera de salvar su honor. Manuel José García. Y Nicolás de Herrera, el ex ministro de Alvear, había tomado plaza como secretario del jefe de la expedición. Nicolás de Herrera, montevideano, va a acompañar a Carlos Federico Lecor, que era el portugués, el jefe portugués, pero va a aparecer un inglés ahí, ya vamos a ver quién era, viejo conocido nuestro. Va a ser secretario privado de Nicolás de Herrera, va a ser secretario privado del general Lecor, ¿no? Para la expedición, Juan VI llevó a Brasil muchos veteranos portugueses de la guerra contra Napoleón, mandados por el general Carlos Federico Lecor, pues se había visto en 1811 la dificultad de invadir con brasileños. Claro, superada la amenaza napoleónica en Europa, restablecido el orden o el viejo orden, entonces
los portugueses traen veteranos de las guerras napoleónicas portugueses nativos, no brasileños. En marzo de 1816 había 5.000 soldados portugueses en Santa Catalina, provistos de buenas armas, cañones, etc., y una oficialidad probada. En junio de 1816, Lecor inicia su marcha desde Santa Catalina. El avance debería hacerse en 3 columnas que se adelantarían por el Atlántico, el centro y las márgenes del río Uruguay. En agosto se ocupó la fortaleza de Santa Teresa, cerca del Chuy. Hoy es la ciudad limítrofe sobre el Atlántico, entre Uruguay y Brasil. En la costa atlántica, una proclama advirtió a los orientales que los generales portugueses tenían instrucciones de tratarlos como a hijos. Más tarde entraron otros 5.000 portugueses para reforzar a los primeros invasores. Diríase que todos los veteranos de la resistencia a Napoleón fueron transportados a América para conquistar la banda oriental. Como verán, por tanto, es algo que nos atañe a nosotros, argentinos occidentales y argentinos orientales, para esta época, porque no era moco de pavo esta operación militar que protagonizaba la corte portuguesa, ¿no? Y es un capítulo que para nosotros aparece como difuso, todo lo contrario a cómo lo interpretan históricamente los brasileros, dado lo que vamos a decir de ese cuadro, ¿no? Ellos tienen mejor registro histórico, ¿no? Ya lo hemos ido diciendo a lo largo de varios mates con historia. Hoy vamos a reforzar esa idea. Tampoco eso es una crítica, esto es una invitación en todo caso a que nuestros diplomáticos, nuestra dirigencia, los imite en eso que sea imitable, ¿no? Y termino con esta parte de José María Rosa. El 20 de enero de 1817, los portugueses que habían sido revistados en Río de Janeiro por el mismo Beresford, John Carr Beresford, el famoso comandante inglés de la primera invasión inglesa, que fue su jefe en la resistencia portuguesa a Napoleón, gran militar británico, dicho sea de paso, ¿no? Entran en Montevideo evacuada por sus pocos defensores. Después vamos a ver qué dice Orsi sobre la figura de Beresford, porque finalmente Beresford no va a llegar a Montevideo. Ya vamos a ver por qué. Alguien dijo, va a ser muy obvio. Quitan el escudo municipal que Artigas había dado a la ciudad, donde campeaba el lema "Con libertad, ni ofendo ni temo", y lo reemplazan por las quinas de la casa de Braganza. Ya el escudo imperial, ¿no? Ya distanciado del todo de los orientales, Pueyrredón anuncia regocijado la total destrucción de Artigas. No sé si van notando a dónde quiero llegar, y es lo que más duele de este episodio, que es el auténtico espíritu faccioso de los directoriales porteños. Es decir, como me jode Artigas en el frente interno, entonces me valgo de una ayuda externa para eliminar a mi opositor interno. Esta lógica es terrible en la historia argentina. Y no prioriza el objetivo máximo, el objetivo común, ¿no? De defender lo propio. No eran todos que pensaran así, pero los caudillos federales van a estar con Artigas, dicho sea de paso, ¿no? Pero esto habla también de una mentalidad. Pero todavía resistirían 3 años en la campaña, mientras los porteños atacan a los pueblos libres en Santa Fe y Entre Ríos, a fin de impedir que manden auxilios a la banda oriental. Todavía correrá sangre oriental en Arroyo Grande y Santa María. Aún intentará Andresito una reconquista de las Misiones que lo llevará a entrarse en Río Grande y caer prisionero, y sigue José María Rosa con las alternativas. Y vamos a lo que él titula la entrega diplomática de la banda oriental. Porque acá aparece nuestro personaje, Manuel José García, retratado tal cual es. Un hombre sostenido por vaya a saber uno qué fuerza poderosa, porque pasaban los gobiernos y en una época signada por la anarquía y la inestabilidad, García permanecía. García estaba ahí firme,
No importaba quién fuera el director. Parecía que los directores eran figuras cambiables, pero García estaba siempre defendiendo esos intereses. El 4 de mayo de 1816, Tagle, Gregorio Tagle, ministro de Balcarce, director del Estado, contestaba las notas de Manuel José García, agente argentino en Río de Janeiro, que adelantaba la noticia del Reino Unido, de Portugal, Brasil y Algarves con capital en Río de Janeiro, y advertía que el gobierno lusitano, cita a García, empezaba a mirar con atención los intereses de este continente. Fin de la cita, insinuando la ocupación de la banda oriental. Mayo de 1816. Nuevamente cita a García. El Congreso ha mostrado las disposiciones más favorables a este respecto. No, perdón, esto es Tagle, ¿no? El Congreso ha mostrado las disposiciones más favorables a este respecto y cree que los vínculos que lleguen a estrechar estas provincias con esa nación, Portugal, sean el mejor asilo que nos reste en nuestros conflictos. No omita usted medio alguno capaz de inspirar la mayor confianza a ese ministerio sobre nuestras intenciones pacíficas y el deseo de ver terminada la guerra civil, y acá destaca José María Rosa, con el auxilio de un poder respetable que no obraría contra sus propios intereses, cautivando nuestra gratitud. El ministro Tagle le pide a García que interceda ante la Corte del Portugal para que realmente lleven a cabo esa invasión a la banda oriental. En carta particular de la misma fecha, Tagle explica a García, carta particular de la misma fecha, Tagle le explica a García su pensamiento, cita, Gregorio Tagle. Tagle tiene una avenida, ¿no?, ahí en Capital Federal. Digo esto de hacer historia con la nomenclatura, ¿no?, de plazas, monumentos, calles. Yo de chico me acuerdo que escuchaba, ¿dónde estaba Canal 7 o ATC? Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. La esquina de Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Bueno, Tagle es una avenida de 3 cuadras. En honor a Gregorio. Que decía cosas como esta. Convengamos en la necesidad de tomar medidas prontas para fijar con fruto nuestra suerte, y así no pierda usted ocasión de alcanzarlo. Todo amenaza una disolución general, y lo más sensible es que los pueblos, que ya nos miran y tratan como a su mayor enemigo, pueden, si nos descuidamos, reducirnos a la impotencia de ajustar y concluir tratados. El 9 de junio García escribe nuevamente: creo que en breve desaparecerá Artigas de la banda oriental. La escuadra portuguesa está aquí al ancla y espera el primer viento. Conozco muy inmediato al general Lecor. O sea, había confraternizado con el jefe de la expedición portuguesa. Va inteligenciado en parte del plan de su gobierno y me parece un excelente sujeto. Nuestro amigo H., Nicolás Herrera, conjetura José María Rosa, nuestro amigo H., Herrera, irá con él a Montevideo. Él mismo no lo sabe aún, ni lo sabrá hasta la última hora. García era el que acomodaba las fichas, parece, ¿no? Será el punto intermedio de ese y este gobierno. Estoy seguro que las primeras medidas que se tomen por Lecor en la banda oriental quitarán a usted algunos recelillos que es regular conserve aún. Esta es una maniobra complicadísima y exige toda la circunspección del mundo para irla llevando sin desgracias. En muchos secretos estoy yo solo. En algunos he puesto a nuestros amigos. Usted conoce bien a don Carlos Alvear. ¿Se acuerdan, no? Jovencito, muy impetuoso, muy veleidoso. Sabe sus calidades morales y su carácter en la revolución. Nada sería más peligroso el que llegase a entrar en nuestras relaciones por ahora. Como diciendo, no lo metamos en esta porque esto tiene que ser gente seria. Vaya usted pensando en el sujeto que ha de tratar con el general Lecor y con H., con Herrera. Esto deberá hacerse sin ruido. Cuide usted mucho que no sea un hombre asustadizo,
que sea un hombre manso, callado y negociador. La verdad que como diplomático me encantaría haberlo tenido del lado patriota, porque era muy bueno, ¿no? El 19 de junio, cita nuevamente: alarmado el ministro del Brasil de los progresos que sobre el gobierno de las Provincias Unidas va haciendo el caudillo de los anarquistas, Artigas, no ha podido menos que representarlo a su majestad fidelísima, el rey de Portugal, para que, sin demora, pusiese pronto remedio a un mal que creciendo con tanta fuerza podría en poco tiempo cundir por estos sus dominios, haciendo mayores estragos. Ha resuelto su majestad fidelísima empeñar todo su poder para extinguir para siempre la memoria, hasta la memoria de tan funesta calamidad, haciendo en ello un beneficio que cree ha de ser agradecido por sus vecinos. Es verdad que en todo tiempo se ha temido la injerencia de una potencia extranjera en disturbios domésticos, pero esta regla demasiado general me parece que tiene una excepción en nuestro caso. El objeto de la expedición, explica García, ya lo he indicado a vuestra excelencia, así como también que nada había que recelar respecto de las provincias occidentales. Se está refiriendo a, porque había un resquemor, pero estos no, los portugueses no se coparán y seguirán la invasión y se quedarán con Entre Ríos, Corrientes. Sujetas al gobierno de Buenos Aires. El 23 repite: estoy autorizado a transmitir a vuestra excelencia la siguiente formal declaración. Su majestad fidelísima, al mover sus tropas sobre el Uruguay, no tiene otra mira que la de asegurarse contra el poder anárquico del caudillo Artigas, igualmente incompatible con su quietud que con la de los gobiernos vecinos. Y acá termina diciendo José María Rosa, bueno, es un tema que sigue, ¿no? Pero yo lo acorto para no extendernos demasiado. El convenio que se firma dice lo siguiente: la misión de Bedia, Nicolás de Bedia, entre paréntesis, el hombre manso, callado y negociador, pedido por García, trató con Lecor y Herrera las condiciones de la ocupación portuguesa. Pero una cosa era dirigir las relaciones internacionales con el esmero y frialdad que pedía García, y otra moverse en el agitado Buenos Aires, donde la opinión pública se pronunciaba en forma agresiva contra el gobierno contemporizador y sus diplomáticos entregados. Claro, acá había un tema interno. Esto que García, Pueyrredón, los Alvear miraban como lo más natural del mundo, deshacerse de un enemigo interno que tenía otro modelo antagónico al de ellos para integrar las provincias a costa de la mutilación territorial, bueno, en el interior profundo y en mucha gente de sentido común patriota, no caía nada bien. No caía nada bien. Pueyrredón reunió a las corporaciones, como ya vimos, exponiéndoles de labios para afuera la posibilidad de una guerra. Lo hacía para calmar el ambiente, pero el hecho desconcertó en Río de Janeiro, donde García había asegurado que el Supremo obraría de acuerdo con la Corte Lusitana. Un manifiesto que teatralmente dirigió Pueyrredón a los pueblos, al saberse la ocupación de Montevideo el 20 de enero de 1817, y una protesta de fórmula a Lecor, paralizaron por un momento la negociación en que andaba García de ampliar el armisticio de 1812, permitiendo y aún solicitando la ocupación provisoria de la banda oriental por los portugueses. García pidió explicaciones de estas declaraciones belicosas, que creyó sinceras. O sea, Pueyrredón hace declaraciones patrióticas ante la ocupación portuguesa, y García es como que le recrimina: hey, pero ¿no habíamos dicho otra cosa? Es desopilante esto, y trágico. Demos por supuesto, escribe a Pueyrredón, que triunfemos de los portugueses y que los obliguemos a desalojar la banda oriental. ¿Hemos ganado algo en fuerza y poder? No, señor. Entonces el poder de Artigas aparecerá con mayor ímpetu y será irresistible. Habremos gastado nuestras fuerzas, atrasado nuestras relaciones exteriores y debilitado nuestro ataque al enemigo común, no para recobrar la banda oriental, sino para robustecer a un monstruo
que revolverá sus fuerzas y desgarrará las provincias. En fin, y sigue la nota, ¿no? José María Rosa, gran historiador, muy apasionado. Y ahora vamos un poquito a René Orsi. René Orsi, este libro, conozco al nieto de René Orsi, José Herrero, platense, abogado constitucionalista, le mando un saludo desde acá. Historia de la disgregación rioplatense. Acá tienen ustedes muy documentado, muy detallado. Yo me voy a permitir simplemente leer apenas, ¿no? Recomiendo mucho este libro. Historia de la disgregación rioplatense. René Orsi. Ese cuadro está en la pinacoteca del Museo Estatal de San Pablo, ¿no? Después vamos a tratar, así porque yo estoy obstruyendo parte, ¿no? Pero vamos a poner como... Ah, perfecto. Porque ahora viene un poco la explicación. ¿Quién lo pintó? ¿Por qué? ¿Por qué alguien mandó pintar ese cuadro? Dice Orsi: mientras tanto, el generalísimo de los ejércitos portugueses, Mariscal Beresford, ¿se acuerdan? Impulsaba el procedimiento organizando la invasión. Organizando el domingo 12 de mayo, 1816, una gran parada militar en Playa Grande, cerca de Río, con la presencia del príncipe regente, quien al día siguiente ceñiría la corona real con el título de Juan VI de Portugal. Y nota a pie de página que hace Orsi. A último momento, Beresford no viajó al Río de la Plata al frente de las tropas portuguesas. Ello se debió a que Lord Strangford, el embajador británico ante la corte portuguesa en Río, que había regresado a Inglaterra en abril de 1815, persuadió a su gobierno sobre lo impolítico que sería que un antiguo invasor de Buenos Aires reapareciera en la zona en otra operación similar, aunque bajo distinta bandera. Así lo informó al pueblo porteño la comisión gubernativa que sucedió a González Balcarce. Saben manejar las formas. Y el cuadro. El histórico acontecimiento, la parada militar. El cuadro se titula Revista a las tropas destinadas a Montevideo. Revista a las tropas destinadas a Montevideo. El pintor es un pintor francés, pintor de la corte portuguesa, en Río, Juan Bautista de Bret. Juan Bautista de Bret, que asistió al hecho histórico y pintó este cuadro 20 años después. El histórico, acá lo explica Orsi. Me parece interesante esto, para entender cómo la diferencia entre una dirigencia política, la portuguesa, /brasilera, consciente de la historia, y otra que no la tiene. El histórico acontecimiento fue captado por el primer pintor de la corte y reproducido un cuarto de siglo después en París por él mismo, el cual realizó la descripción de la plancha en estos términos. La escena sucede a la entrada de la calleja que conduce a la plazuela donde se encuentra la residencia del rey. En primer plano y de pie se halla don Juan VI, don Pedro, don Miguel y una de sus hermanas conocida en la corte como la viuda, que forman el grupo inseparable que se ve diariamente paseando a caballo o en coche. El segundo grupo, sentados, se compone únicamente de la princesa Carlota, esposa de Juan VI, y de 4 de sus hijas, de las que jamás se separa, acompañada de sus ayas y chambelanes de servicio ubicados atrás y de pie. Inmediatamente después de las princesas sentadas, está de pie el general Beresford, acompañado de su ayudante de campo, también oficial inglés. Él preside el embarque de las tropas, mientras que un poco más lejos, el general Lecor y su lugarteniente, ambos portugueses, inspeccionan una columna de cazadores. Continúa Orsi, el embarque de la fuerza expedicionaria, debidamente pertrechada, se realizó el 21 de mayo, y ese mismo día, con los barcos de transporte todavía en la rada del Janeiro,
el embajador García escribe, el embajador nuestro, García, escribe una larga carta a Bernardino Rivadavia, a la sazón en Europa, en cumplimiento de la comisión encomendada por el ex director Posadas. Rivadavia aprovechaba y bajaba mucho, dicho sea de paso, ¿no? Le informa de la caída de Álvarez Thomas, su reemplazo por González Balcarce, y reitera que para lograr el exterminio de Artigas y del pueblo que le es adicto, al que descalifica considerándolo bárbaro y anárquico, nada es mejor que contar con la inestimable colaboración del ejército lusitano. Es preciso que el remedio vaya de afuera, dice, y en tal sentido anuncia: dentro de 3 días saldrán las tropas portuguesas recién llegadas de Europa a ocupar Montevideo, desde donde obrarán en combinación con las demás divisiones que se mueven ya por las fronteras de Río Grande y Misiones guaraníes. Fin de la cita. Hay una explicación que da acá Orsi, leo, iba a leer un poquito más, pero apenas leo. ¿Cómo puede ser que tengamos una visión tan enfrentada de lo que significa patria, digamos? Algo dijimos en un Mates con Historia en el que aludimos a las ideas de patria de Mariano Moreno y de Esteban Echeverría. Porque uno dice, pero esta gente lo hacía a propósito, actuaba, era en serio. Eran distintos modelos, antagónicos, ¿no? Por eso no tenían el más mínimo reparo y lo decían por escrito. Disimulaban un poco, ¿sí?, por la opinión pública patriótica, y esto va a tener sus altibajos en los próximos años, ¿no? Y no siempre este grupo va a estar en el poder, no siempre va a tener las riendas del poder. Apenas un par de párrafos y terminamos con lo que dice Orsi. Habiendo quedado acreditada en forma la participación y responsabilidad en mayor o menor grado de los militantes del partido directorial en la parcería con los portugueses, en combinación con los portugueses, parece pertinente preguntarse ahora cuál era la causa que impulsaba ese conjunto de hombres, algunos de ellos de reconocida ilustración, a conspirar contra su propia patria. Es una pregunta válida, ¿no? La clave de la cuestión estriba en que el grupo de civiles constituido por García, Herrera, Tagle, Rivadavia, los Rodríguez Peña, Sáenz, Gascón, Serrano, Gómez y otros, y algunos militares, entre ellos Alvear y Álvarez Thomas, y a su turno Pueyrredón y Rondó, que acataban órdenes secretas, componentes todos del oficialismo porteño, no tenían fe en el pueblo rioplatense. Por el contrario, creían en las luces. Estaban como sobreideologizados, ¿no? El mundo de las ideas, el país idílico con el que ellos soñaban, que era básicamente el puerto de Buenos Aires. Agrego yo, ¿no? En la teoría del progreso indefinido y en el poder de la razón como exclusiva fuente de los valores y las leyes, y de resultas, su programa político, informado por esas trasnochadas ideas de importación, no se adecuaba a la realidad del país que intentaban gobernar. Esa carencia de fe en lo popular, típica actitud histórica, y los intereses del monopolio económico que representaban, influyeron para que estos ideólogos considerasen a los distintos movimientos de insurgencia regional contra el centralismo porteño como brotes de un desorden esencial que malograría para siempre sus aspiraciones de gente culta y decente, comillas. Coincido con lo que dice René Orsi para tratar de explicar, porque si no, no tiene explicación. ¿Cómo serían vistos estos personajes en países como Norteamérica, Inglaterra, Rusia, Alemania, China o India? Sí, esa palabra que es dura, ¿no? Pero creo que hay que usarla o pensarla, ¿no? Dos miradas antagónicas. Me quería detener. Saludo a todos los orientales que siguen Mates con Historia, muchos, afortunadamente, que siempre enriquecen con comentarios. Espero que este video no sea la excepción. Y ven que conviene, desde que el año pasado empezamos en el orden cronológico la historia argentina, hay que detenerse para tratar de entender cosas que si no son como piezas perdidas de un rompecabezas que nunca terminamos de armar, ¿no? Bueno, vamos de a poquito, ¿eh? Tenemos tiempo
y tenemos conciencia de que esto sirve para comprender el pasado. Espero que les haya interesado este video. Les dejo un saludo. Espero que estén bien. Buena semana. Nos vemos la próxima si Dios quiere.